Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el tema acerca de la célula. ¿Sí? Recordemos los niveles de organización de los seres vivos. La célula vendría a ser el primer nivel de organización de todos los seres vivos, porque cumple todas las funciones vitales. ¿Cuáles son? Función de nutrición, de relación y reproducción. Por lo tanto, la célula de por sí ya tiene vida. Entonces, cuando hablamos de la célula, tenemos que referirnos a ella como el inicio de algo. Y este inicio comienza con un término, el término cell o célula. ¿Sí? ¿Qué significa huevo? Eso es un término latín que ya en los años 1600 fue determinado, ¿sí? En función a diferentes tipos de estudios. La célula, recuerda que es la mínima cantidad de materia viva que es capaz de realizar todas las funciones biológicas que hemos mencionado. Y dentro de ellas la reproducción, la respiración, la excreción, digestión. Así como tú respiras, la célula también lo hace. Tú te alimentas, la célula también se alimenta. Tú eliminas excreciones, la célula también excreta. ¿Sí? Entonces todo lo que tú hagas en funciones vitales, la célula también lo va a hacer a nivel microscópico, lógicamente. La célula, por lo tanto, es una unidad anatómica, genética y funcional de todos los seres vivos. Anatómica porque forma parte de todos los organismos. ¿Sí? Genética porque dentro de ello va a encontrarse el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que va a ser parte de los cromosomas. Y funcional porque es capaz de llevar a cabo todos los procesos vitales que ya hemos mencionado, y los cuales pues permiten la existencia de un ser. Si nos remontamos en la historia, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, al uso del microscopio. ¿Sí? Entonces, uno de los primeros en usar el microscopio de tipo comercial, uno de los creadores de los microscopios, tenemos a Zacharias Janssen, que fue en 1590. ¿Sí? Estos holandeses, porque eran hermanos, ¿sí? Los hermanos Janssen, comenzaron a crear microscopios con buena resolución y comenzaron a comercializar. Hasta esa fecha, las personas o los científicos tenían microscopios, ¿sí? Pero con bajas resoluciones, no podían ver bien y por lo general cada uno creaba su propio microscopio. Pero Zacharias Janssen, o los hermanos Janssen, ¿no? De acuerdo a la historia, son los primeros en crear buenos microscopios, o sea, con mejor resolución y en masa, en cantidad. Por eso que se les reconoce en la historia, ¿no? Como los constructores de los microscopios que hasta el día de hoy conocemos. También este microscopio facilitó a que el estudio de la célula se ampliara, ¿no? Lo que hoy es una rama de la biología llamada citología. De ahí también podemos mencionar a Robert Hooke, ¿sí? En el siglo XVII él va a observar estructuras, ¿sí? De una lámina de corcho. El corcho es una planta, y en esta lámina de corcho va a encontrar unas estructuras a las cuales le va a llamar celdillas o cell, como su nombre en latín. Y lo que él estaba observando era la pared celular de estas estructuras que eran las células pero muertas, ¿sí? Él no pudo observar una célula en movimiento. Ahí tenemos en la imagen un microscopio creado por él mismo, por Robert Hooke. De ahí tenemos que tener en cuenta también a Anthony van Leeuwenhoek, ¿sí? Y el caso de Anthony van Leeuwenhoek es muy curioso, puesto que Anthony van Leeuwenhoek no era un científico, no era un estudioso como Robert Hooke u otros científicos, no había ido a la universidad, sino que Anthony van Leeuwenhoek era un hijo de vendedores de tela, y él, dentro del oficio de vendedor de tela, él tenía que observar las telas, ¿sí? Las puntadas, porque antes se bordaban las telas, y usaban una lupa especial. Entonces, él tenía esa curiosidad de crear lupas, y creaba lupas a tal perfección que podía ver al detalle todas las costuras de telas.
Pero no se quedó solo en eso, sino que Anthony van Leeuwenhoek comenzó a observar todo lo que a él le causaba curiosidad. Con su lupa, que tú ves ahí acostadito, pudo observar agua estancada, y en agua estancada pudo observar estructuras en movimiento, ¿sí? Pudo observar en la sangre estructuras como los glóbulos rojos. Entonces todo lo que él observaba lo graficaba, ¿sí? Y cuando se dio cuenta que algunas estructuras microscópicas se parecían a animales, les denominó animalículos y le causó curiosidad de tal manera que lo redactó, lo escribió, lo describió incluso, y fue presentado su informe a la Real Academia de Ciencias, pero como no era un científico, no lo tomaron en cuenta. Entonces pasaron muchos años para que sus estudios de él, lo que él había observado, sea reconocido, ¿sí? Por eso que Anthony van Leeuwenhoek, a través de la historia, se le reconoce como el primer observador de los protozoarios. Esos pequeños animalitos que él observaba en el agua estancada, hoy en día sabemos que son protozoarios, ¿no? Que pertenece a un reino especial, ¿no? Los protistas. También dentro de la historia podemos hablar acerca de la teoría celular. Y la teoría celular corresponde a un conjunto de enunciados, o sea, un consenso entre científicos, en este caso 3 renombrables científicos. ¿Sí? Tenemos a Matthias Schleiden, a Theodor Schwann y Rudolf Virchow. Ellos plantean situaciones similares en diferentes partes de donde vivían, ¿no? Y uno era un zoólogo, otro era un botánico, ¿sí? Entonces, dentro de su rama, llegaron a una conclusión. Primero, que todo ser vivo está formado por una o más células. Segunda conclusión, que la célula es lo más pequeño que tiene vida propia, es la unidad anatómica y fisiológica del ser vivo. Y tercero, que toda célula procede de otra célula preexistente. Adicionalmente, Rudolf Virchow también entra a tallar aquí, y él nos indica que el material hereditario va a pasar de una célula madre a una célula hija. Por lo tanto, nos habla de la herencia. Entonces, tenemos a Matthias Schleiden, él era el botánico, Theodor Schwann, que era el zoólogo, ¿sí? Y ellos son los que proponen pues parte de esta teoría celular. Posteriormente se le va a anexar a estos estudios Rudolf Virchow, donde dice que las células provienen de otra célula ya existente, ¿no? Una madre a una célula hija. Para la clasificación de las células tenemos que tener en cuenta dos grandes evoluciones, dos grandes grupos. Entonces vamos a tener células procariotas y células eucariotas. Las procariotas van a ser aquellas células que no tienen un núcleo definido. Van a tener el material genético, pero no tiene una membrana que rodea este material genético. En cambio, el eucariota sí va a tener esta membrana. Por lo tanto, decimos que sus células tienen núcleo. Y dentro de las características que van a tener cada uno, tenemos los siguientes. Para el procariota, tiene entonces un ADN localizado en una región nucleoide, pero no presenta membrana nuclear. Quiere decir que está disperso en la zona del citoplasma de esa célula. Las células son muy pequeñas, entre 1 a 10 micras o micrómetros. Tienen una división celular de tipo directa, principalmente por fisión binaria, o sea, se dividen, se van partiendo cada cierto tiempo. Los ribosomas, que es un organelo, son los únicos organoides que están en su citoplasma y son los que le van a generar la energía a esta célula. Son unicelulares, quiere decir que solo están formados por una célula, no pueden formar tejidos, y abarcan reinos del tipo Arqueobacteria y las eubacterias. El otro grupo, las eucariotas, sí van a tener un núcleo en la cual va a encontrarse el ácido desoxirribonucleico o ADN, que viene a ser el material genético, además de proteínas que van a estar dentro de esta estructura.
Sus células son más grandes, tienen mayor tamaño, entre 10 a 100 micrómetros. Su división celular se da a través de un proceso llamado mitosis, es una forma de reproducirse, la mitosis. Presenta variedad de organelos, ¿sí? Quiere decir que tiene diferentes órganos para diferentes funciones. Pueden ser unicelulares, como el caso de los protistas, o pueden ser pluricelulares, como el caso de nosotros. Y dentro de este tipo de células eucariotas vamos a tener pues a los reinos plantae, a los reinos animalia, a los reinos protistas, a los reinos fungi. Aquí podemos apreciar en la gráfica una célula de tipo eucariota, ¿sí? Con su núcleo en la parte central y dentro del núcleo el ADN y los organelos diversos que va a tener cada uno de estas estructuras eucarióticas. En cambio, el procariota no tiene organelos, tiene una estructura nucleoide en la cual está su ADN o ARN disperso. Puede tener algunas inclusiones que no son necesariamente organelos, ¿sí? Y de repente por ahí las ribosomas en menor cantidad. La célula procariota, por lo tanto, son células más primitivas, ¿sí? Su estructura es muy simple, no presentan membrana nuclear, por lo tanto carecen de un núcleo verdadero. Su ADN se forma, tiene una forma circular, ¿sí? Y se encuentra disperso en el citoplasma. Además carecen de citoesqueleto, o sea, al no tener organelos no tiene una estructura fija, ¿no? Que le da una consistencia a este tipo de célula. Dentro de este grupo tenemos las arqueobacterias, las cianobacterias, ¿sí? Que son las más comunes dentro de las procariotas. Acá tenemos otras imágenes, ¿no? De bacterias. ¿Sí? Recuerda que las bacterias son organismos de tipo descomponedor. Muchas de ellas nos ayudan pues a controlar el ambiente. Algunas pueden generar enfermedades, pero otras nos ayudan, ¿sí? Dentro de nuestro sistema incluso. Por ejemplo, en nuestros dientes tenemos bacterias que se encargan de descomponer los residuos que tenemos entre los dientes. Pero si nosotros no nos aseamos los dientes, estas bacterias pueden aumentar y por lo tanto nos puede causar una infección. De igual manera, en el estómago tenemos bacterias que se encargan de descomponer los alimentos. En el intestino grueso también tenemos bacterias que ayudan a descomponer las heces. Pero estas bacterias viven de forma simbiótica con nosotros. Pero por ejemplo, las bacterias que están en las heces, una vez que salen del cuerpo y entran por contacto en las manos, por ejemplo, no te lavas las manos después de ir al baño, y vuelvan a ingresar al cuerpo, ahí sí te van a generar un tipo de infección. Entonces, dentro de la estructura de estas procariotas habíamos mencionado la pared celular. ¿Sí? Esta pared va a brindar protección de tipo mecánica y estabilidad a la célula procariota. Está compuesta de una estructura llamada peptidoglucano, ácido teicoico, ácido lipoteicoico y celulosa. ¿Sí? Estas capas le van a dar una consistencia a esta célula procariota, lo cual le da una resistencia ante diferentes tipos de fármacos. La membrana celular, que es otra capa que va a tener esta célula procariota, es una delgada lámina compuesta de lípidos y proteínas, ¿sí? Que va a rodear a todo el citoplasma y se encarga de controlar qué sustancias entran, ¿no? Y qué sustancias salen de esta célula. También va a tener unos pliegues llamadas mesosomas, que le va a permitir la respiración a nivel celular y en algunos casos fotosintético. Aquí podemos apreciar la composición química entonces de la pared de la membrana celular, en este caso de una procariota. ¿Sí? Pueden tener ácido lipoteicoico, ácido teicoico como estructuras, el peptidoglucano, y mira, hay otro tipo de bacterias donde la estructura de peptidoglucano es menor, pero
Al contrario, sus otras membranas son mayores. ¿Sí? Entonces va a haber dos tipos de procariotas. Procariotas gram positivas o bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Ambos grupos tienen lógicamente sus características propias, sus tipos de bacterias propias y que pueden causar algún tipo de enfermedad en nosotros. El citoplasma es la porción coloidal donde se lleva a cabo las reacciones químicas que va a tener, ¿sí? Y en él también se va a encontrar disperso el ADN, el cual va a contener ribosomas, ¿no? Que son organoides que fabrican proteínas, y esto le va a servir de energía a esta célula de tipo procariota. El otro grupo correspondía a las células eucariota. Como ves en la imagen, tiene un núcleo, entonces tiene una evolución mayor, tiene una estructura más compleja, ¿sí? Van a tener un núcleo verdadero. Además, sus organelos van a estar estructurados, van a estar ordenados gracias a un citoesqueleto. Y su ADN se localiza en esta parte nuclear, ¿sí? A través de estructuras de proteínas llamadas histonas, lo cual van a originar a las cromatinas, y posteriormente, cuando la célula madure, se van a generar los cromosomas. Y bueno, ya sabemos que los cromosomas contienen pues toda la información genética del organismo. Aquí podemos apreciar ahora dentro de los eucariotas dos grupos característicos, que son las células vegetales y las células de tipo animal. Entonces ambas van a tener organelos similares, aunque uno va a tener una pared como estructura de protección, mientras que el otro va a tener una membrana. Tenemos aquí entonces estructuras como las cubiertas celulares, ¿sí? ¿Recuerdas? Para las plantas van a ser paredes y para las células animales van a ser membranas. Va a encontrarse el glucocálix, el cual se encarga de recibir las señales químicas de la zona externa a través de otras células. Tenemos la pared celular para el caso de las plantas. En el caso de los hongos va a encontrarse otra estructura llamada quitina. Aquí podemos apreciar una estructura, ¿sí?, de una pared celular, y en esta estructura de pared celular vamos a encontrar vacuolas inmersas dentro de ellas, ¿no? La característica de las paredes celulares es su forma geométrica, que van a tener como si fueran especies de ladrillos. Tenemos aquí la membrana celular, característica de una célula animal, ¿sí? Es muy selectiva y semipermeable. Selectiva porque gracias a sus proteínas que va a tener, selecciona los nutrientes que tiene que ingresar a la célula, y de la misma manera como algunas sustancias van a tener que salir de ella. Aquí podemos apreciar algunas proteínas que están en esta membrana y van a generar un mecanismo de transporte que puede ser pasivo o puede ser activo. El citoplasma viene a ser la parte comprendida entre la membrana y el núcleo, ¿sí? Contiene el citoesqueleto, que son estas redes que le dan consistencia a la célula, el citosol, que viene a ser la sustancia semilíquida en la cual se encuentran los organelos, y las organelas, que son pequeñas estructuras que cumplen las funciones similares a nosotros. Por ejemplo, podemos mencionar a la mitocondria, que si la comparamos con nuestro cuerpo sería pues los pulmones, ¿no? La mitocondria se encarga de la respiración y también se encarga de generar energía. En las plantas van a encontrarse cloroplastos, y estos cloroplastos permiten la fotosíntesis a través de las estructuras llamadas tilacoides. Tenemos lisosomas, ellos son como su estómago prácticamente de la célula, porque se encargan de la digestión celular. Los ribosomas son encargados de fabricar proteínas. El retículo endoplasmático poseen ribosomas en su parte externa y se encargan del transporte de sustancias hasta la membrana celular para poder ser excretadas. El aparato de Golgi también se encarga de la secreción. En algunos casos puede elaborar hormonas, ¿sí? Se encarga de empaquetar y distribuir los productos
y lo transmite hacia el retículo endoplasmático para que sean eliminados a través de la membrana celular. Podemos mencionar a los centriolos, que son los encargados de la parte reproductiva de la célula. Si la célula no tiene centriolo, la célula no se puede reproducir, como es el caso de las neuronas. No tienen centriolo, no se reproduce. El núcleo, que ya viene a ser la parte principal de la célula, porque en él se va a encontrar pues el ADN característico, ¿no?, con el material genético. Bien, hemos llegado a la parte final del tema. Como actividad vas a elaborar un mapa conceptual, ¿sí? Lo haces en tu cuaderno. Trata que el esquema conceptual no tenga mucho texto, busca palabras claves y que sea entendible. De ahí vas a elaborar una infografía de la célula procariota y una infografía de una célula eucariota. Recuerda que la infografía es una gráfica con contenido textual, ¿sí?, en la cual también puedes poner breves conceptos, ¿sí? Entonces trata de ser muy creativo. Una vez que terminas estas actividades, las subes al grupo, ¿sí? Las vas subiendo al grupo como imágenes, lógicamente, en los comentarios. No te olvides ubicar también tus nombres y apellidos para tenerte en cuenta. Listo, jóvenes, entonces hasta aquí nuestra clase del día de hoy acerca de la célula. Nos estamos viendo hasta una nueva sesión. Cuídense.